Hola ideadores, hoy os traigo el paso a paso para hacer desde cero esta cajita con forma de estrella para poder meter en ella todo lo que queráis. ¿Os gusta? Pues vamos a ello. Pues vamos a comenzar con esta cajita en forma de estrella. Las piezas las tengo ya recortadas para ahorrar tiempo, pero bueno, os voy a dejar de todas maneras las plantillas aquí abajo, el link. De todas maneras, estas medidas son para las plantillas que se impriman de manera que la estrella grande tenga de aquí a aquí 17 centímetros y de aquí a aquí 15,5 centímetros. Que sería la medida de la estrella como yo la he impreso, cortada por la parte de fuera de la línea negra. Pero os voy a enseñar cómo he sacado las medidas de los laterales, por si acaso en vuestra impresora os lo imprime de otra medida. La parte de abajo, que va a ser la estrella pequeña, lo que he hecho ha sido medir esta distancia desde la punta hasta aquí, que me mide en este caso 5,5 centímetros, perdón, 5,5 centímetros, sí, y le da una altura de 7 centímetros. Entonces voy a recortar 10 trozos de 5,5 por 7 centímetros, que serán los laterales. Y para la estrella grande, que será la tapa, la altura de estos laterales va a ser de 2 centímetros y el largo va a ser de 5,9, que es lo que mide de aquí hasta aquí. ¿Vale? Entonces, como os digo, tengo 10 laterales. Y ahora vamos a empezar a montarlo. Como sabéis, a mí me gusta, antes de empezar a montar las cajas, colocar debajo unas cintas de estas de pintor, porque luego resulta más fácil. Lo vamos a hacer todo con cola de carpintero o cola blanca. Y también voy a cortar otros trozos para tenerlos a mano para colocárselos en cuanto coloque las otras piezas. Entonces voy a empezar por la parte de abajo, que como os digo es la que tiene los laterales de 5,5 por 7, que va a ser la altura. Entonces comenzamos echando en la base, que será uno de los laterales de 5,5, un poco de cola. Y lo colocamos aquí a ras del borde y de la punta. Y lo pegamos. Ahora vamos a colocar en el siguiente . A ver, el asunto es que va a venir aquí y tendrá que pegar con esto. Esto que quede así. Siguiente. La siguiente va a tener que pegar en esta zona y abajo. Así que si veis que tiene un poco de inclinación, que al cortarlo ha salido un poco de inclinación, aprovechadla. Bueno, os he dicho, estas medidas son para este cartón, que es de 2 milímetros, ¿vale? Si tenéis otro cartón, pues tenedlo en cuenta a la hora de hacer vuestras medidas. Ahora esta ya la conocéis porque esta pieza la conocéis porque es como esta. Vamos a ponerle en la parte de abajo y en la parte de
¿Eres nuevo o nueva por aquí? Pues no te vayas sin suscribirte. Solo tienes que dar al botón rojo que está debajo de la pantalla. Y además activa la campanita y así te avisarán cada vez que suba un vídeo nuevo. No te lo puedes perder. Y si ya te has suscrito, muchas gracias. Aseguraos de que queda con pegamento por todas las esquinas. Así. Y la dejáis secar. Y con la tapa hacéis lo mismo, pero con los trocitos de 2 milímetros. O sea, de 2 centímetros. ¿Vale? Pues aquí tenemos nuestra caja, que ya se ha secado. Ya le he retirado los papeles de cinta de carrocero. Y lo primero que tenemos que hacer es comprobar que cierra. No cierra en todas las orientaciones, pero yo, a ver, que antes he comprobado que cerraba. ¿Cuál es la orientación que cierra? Aquí la tenemos. Y cierra, ¿vale? Entonces, ahora lo siguiente, antes de empezar a pintarla y demás, si en algún sitio os ha pasado como aquí, como es una forma compleja, puede que en algunos sitios no esté perfectamente todos los bordes. Lo que podéis hacer es lijarla con cuidado con una lija de grano fino. O bien, si es mucho, lo podéis incluso llegar a cortar con el bisturí. Así. Y si se os queda pues como en esta zona que es mucho menos, pues simplemente lijáis un poco y sería suficiente. El siguiente paso antes de pintar la caja va a ser aplicar una imprimación, porque el cartón es un material que absorbe mucha pintura, entonces le vamos a aplicar una imprimación para que no absorba tanta pintura. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el gesso, pero no tiene por qué ser gesso, ¿vale? Cualquier tipo de imprimación que tengáis. Y la vamos a aplicar por dentro y por fuera. Eso sí, la vamos a aplicar de color blanco para que luego el color que pongamos encima sea más vistoso y tenga más color. Bueno, pues como veis ya tengo mi caja pintada con el gesso. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pintarla con pintura de plata en spray, tanto por dentro como por fuera, salvo la parte de arriba de la tapa en la que luego haré un decoupage. Y por eso me he venido a la terraza para darle la pintura en spray aquí. Mirad, ese ha huido. La verdad es que salvo que molesto aquí al compañero, la pintura en spray es súper cómoda. Dejaré que seque y aparte de pintar esto por abajo, luego le daré otra capa. Después de pintar tanto los laterales de la tapa como las partes interiores de la tapa y la parte baja, lo que hice fue hacerle un decoupage en la tapa con una servilleta. Pero cometí un error y se me olvidó grabarlo, porque le di a hacer foto en vez de grabar. Pero bueno, ya sabéis cómo se hacen los decoupages.
Se utiliza cola blanca o cola de decoupage, se echa una fina capa, se pone la servilleta, cuidando de que no queden arrugas, y si hace falta se extiende la servilleta ayudándonos de un film transparente o de un papel de acetato y extendiendo desde el centro hacia afuera. Y luego se echa otra capa de pegamento o de cola de decoupage por encima para proteger. Pues aquí tenemos la estrellita que ya se ha secado. Y como os decía, ahora le vamos a quitar todo este papel de sobra. Y yo lo voy a hacer con una lima de uñas, aunque lo podríais hacer perfectamente con una lija de grano fino. Simplemente así, un poco suavemente en el borde, inclinado. Mirad qué fácil sale. Yo prefiero la lima porque me permite más acceso a estas esquinas que tiene la estrella, pero en realidad con la lija se podría hacer perfectamente. Y mirad qué bien sale. Ya os digo que yo prefiero hacerlo cuando está la servilleta seca, pero hay gente que lo hace con ella húmeda. Me parece que con ella húmeda es más delicada, entonces hay que hacerlo con un poquito más de cuidado. Y ahora yo quería darle unos toques de brillo a esta servilleta. Y había pensado hacerlo con estos pegamentos que tengo, que son de purpurina de colores. Estos pegamentos vienen que parece que tiene un aplicador. Tú dices, ay, qué bien, para dibujar, para... No os fiéis de este aplicador, porque yo menos mal que lo he probado antes. Porque casi no sale pintura por el aplicador o pegamento por el aplicador, entonces empiezas a apretar, 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 y cuando te das cuenta se ha salido toda la pieza esta y se ha salido toda la pintura ahí en pegote. ¡Puf! Esto ya me pasó también una vez con una pintura textil que venía con unos botecitos de estos y estaba yo pintando las letras y me habían salido muy bien casi todas las letras, pero una por lo visto era más densa o no lo sé. Y me hizo eso, y encima era negra, me cayó un manchurrón negro sobre todas las letras que no veáis. El caso es que hoy quería probar antes si podía hacer letras, y menos mal que lo he hecho porque me ha pasado lo mismo con este. He podido recuperar casi todo, pero ya os digo que lo voy a hacer mejor con un pincelito. Entonces, al hacerlo con un pincelito yo le quería poner algunas letras, pero no la voy a hacer porque, claro, con un pincelito no lo voy a poder hacer. Pero sí que tengo estos rotuladores que son metálicos. Estos rotuladores, mirad, os voy a enseñar aquí en la parte de atrás de una estrella, que son rotuladores de lettering metálicos. Así que voy a poner aquí. Y ahora es aquí donde le voy a dar los toques con un pincel fino. Le voy a dar una especie de sombras. Voy a usar el rojo, yo creo que va a ser el mejor color. Entonces voy a usar cualquier cosita. Si te gusta lo que estás viendo, dale al dedito arriba, por favor. Y también me puedes compartir en tus redes sociales. Me harías un gran favor. Gracias. En caso de que vosotros no tengáis estos pegamentos con glitter, con purpurina, lo que podéis hacer es pintar lo que estoy pintando con un pegamento normal y luego añadir por encima la purpurina para que se quede pegada al pegamento. Os quedará con más cantidad de purpurina, pero os puede quedar también muy bonito. Eso sí, mancha mucho más todo alrededor.
dejaremos secar y luego lo barnizaremos. Bueno, y antes de acabar nuestra caja voy a hacerle un detalle más a la parte de abajo, y es que le voy a poner esta cinta que también tiene estrellitas y es muy navideña. Entonces, he cortado un trozo un poquito más largo del que yo creo que voy a necesitar y vamos a empezar a usarlo. Voy a cortar aquí donde no corte ningún motivo por el medio y lo voy a pegar como a 1 centímetro de la base, para que luego cuando ponga la tapa no me moleste. Lo voy a pegar con silicona caliente. Entonces, bueno, voy a mirar si tiene un derecho y un revés. Creo que sí, que la estaba pegando por el revés, porque por aquí tiene más brillo. Esta cinta la compré en un Teddy, es de esta, y viene muy bien porque tiene los bordes, los tiene como duros para si quieres hacer lazos o lo que sea. Pero para este tipo de cosas viene súper bien porque tú dejas un poco marcada la forma que quieres que coja y ya la coge ella sola. Entonces veis que si marco aquí, luego se queda ahí como marcado. Entonces ya tengo marcado dónde tengo que poner la silicona. Le estoy poniendo la cinta antes de barnizar para que luego cuando barnice se me proteja también la cinta. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Que mira qué bien, porque además no me ha pillado ninguna forma, entonces se va a notar. Mira, ¿dónde está la? Quito los hilos y, como os digo, luego lo voy a barnizar con pintura en spray, o sea, con barniz en spray, perdón, tanto la base como la tapa. Mirad qué bonita queda nuestra caja. La voy a barnizar en la terraza, como ya os he enseñado, pero no tiene mayor misterio, y luego vuelvo con ello terminado. Y de esta manera, cuando ya tenemos barnizada nuestra caja, podemos dar por concluido nuestro trabajo. ¿Os ha gustado? A mí la verdad es que me ha encantado. Y en esta ocasión, además, quiero dedicarle este trabajo a una compañera que para mí además es una maestra. Se trata de Amparo Lacruz, Duy, que es para mí la maestra del cartonaje. Hace unas cosas de cartonaje preciosísimas. Aparte de que es una persona maravillosa. Para mí la considero también una gran amiga. Y quería hacerle con este vídeo un pequeño homenaje. Por eso tenía que ser algo de cartonaje sí o sí. Bueno, espero que os guste y volvemos pronto con más cosas.